Y arrancamos este resumen fuerte con todo lo que dejaba la final de Europa League entre United y Tottenham. Dos clubes que venían de hacer sus peores campañas en la Premier tenían la chance de cerrar bien arriba la temporada con esta copa que se disputaba en un caliente Bilbao, que fue testigo de los cruces entre sus hinchas ingleses que le ponían picante esta final, en la que el Cuti salía de titular mientras Garnacho miraba desde el banco este partido clave, en el que los Spurs, sin tantos ataques, encontraron al final del primer tiempo la soledad de Johnson, sorprendiendo a Luke Shaw para poner el primer y único tiro al arco ante el United, que intentó con todo empatar, estando cerca con este cabezazo de Højlund que salvaría agónicamente en la línea Van de Ven, destacando, pero no tanto como el Cuti Romero, que fue la gran figura del equipo al anular todos los intentos por arriba, sacándose chispas contra delanteros y hasta con Maguire, que de la impotencia quiso intimidar al central campeón del mundo, que aguantó el difícil tramo final, en donde con el ingreso de Garnacho parecía llegar la oportunidad para un United que sin tiempo no pudo superar a los Spurs, que después de 17 años volvieron a gritar campeón en el primer título de Son en las 10 temporadas que estuvo, y sobre todo del Cuti, que ganó su primera copa en un club manteniéndose invicto con 5 finales ganadas sin conocer la derrota, siendo ahora premiado encima como el mejor de un partido que dejó hundido a Garna, que fue rápidamente consolado por el Cuti, mostrando respeto antes de ir a querer saludar a Maguire, que le negó la mano, alejándolo incluso del resto de sus compañeros al tratarlo de un mal jugador, en una caliente coronación que le daba al Tottenham también la clasificación a la Supercopa Europea y a la próxima Champions, convirtiéndose en el primer club clasificado que terminó en el puesto 17 en su liga local, así como lo había predicho su DT, que meses atrás confesó que siempre él gana un título en sus segundos años, dándole una alegría a Inglaterra, que curiosamente esta temporada contó con que todos sus campeones tengan un ave en su escudo. ¿Y vos te esperabas este título? ¿Qué pasará ahora con el United tras no clasificar a ninguna competición europea? ¿Y es el Cuti Romero el mejor central del mundo? ¿O quién es si no? Y con el nuevo campeón de Europa League, buen día o buenas noches para todos, mi nombre es Juaco y sentite más que bienvenido a este nuevo resumen para seguir repasando además las últimas noticias que pasaron en esta jornada. Veremos qué sucedía por nuestro fútbol sudamericano, tenemos novedades de la selección argentina y acción también obviamente en nuestro fútbol, que cerraba anoche sus cuartos de final con ese batacazo de Platense ante River, un partido lleno de polémicas. Veremos las repercusiones porque en Platense contaron inclusive que el árbitro les pidió perdón ante un River que acusa de que le robaron. Bueno, veremos todo lo que dejaba este partido, tenemos novedades en Boca, un posible nuevo técnico que candidatearon y mucho más, así seguimos disfrutando del fútbol juntos. Así que con todo listo, mi nombre es Juaco y vamos a disfrutar ahora de este nuevo resumen de hoy. Y con las emociones por Europa, en Arabia, Cristiano Ronaldo volvía a jugar tras un mes fallando un penal que no lo bajonearía, ya que al final tomó revancha con una nueva chance que esquinó mejor para llegar a los 935 goles, esperando por la definición de su futuro. Por ahora, con todo abierto, en Sudamérica, Pavón pasó de valer 50 millones a terminar preso en Brasil, y mira el increíble momento que pasa el extremo, que supo deslumbrar a todo Boca por su altísimo nivel, con el que se ganó la convocatoria al Mundial de Rusia 2018 con 22 años, despertando encima los intereses de clubes como el Arsenal o PSG, que estaban dispuestos a pagar más de 40 millones por él, que en su momento Boca los rechazó al exigir 50 por el atacante, que lamentablemente nubló su rendimiento y confianza, perdiendo su lugar en el equipo, que lo terminaría cediendo a la MLS, en donde alternó chispazos pero sin constancia, terminó marchándose libre de Boca a Brasil, buscando otra vez encontrarse con su mejor nivel, aunque en las últimas horas sería noticia tras quedar eliminado con su gremio de la Copa Brasil, agarrándole un ataque de furia por el que quiso escupir al árbitro, teniendo que ser frenado por la policía, a la que escupió y golpeó en una acción totalmente imperdonable para la justicia brasilera, que automáticamente lo mandó detenido a la comisaría, en donde fue acusado de intento de agresión a la autoridad, por la cual podrían caerle hasta 5 años de prisión en el país, algo que difícilmente que igual pase por la importancia de su figura y sus abogados, pero ya se le abrió de nuevo un expediente polémico como el que tuvo con Boca por esa Libertadores ante Mineiro. ¿Y qué pasará con Pavón? ¿Cómo seguirá su carrera? ¿Lo empujará esto a salir de Brasil y volver a Argentina? Por lo pronto, si hablamos de nuestro país, Scaloni quiere convocar a estos 5 jugadores del fútbol argentino para una nueva lista de la selección, que buscando un recambio de cara al próximo mundial, que podría significar el final para varias figuras, el DT quiere llenar espacios vacíos desde ahora. Por eso, mirando el torneo local, buscó experiencia y también juventud, anotando el nombre de Juan Nardoni, el 5 de 22 años que viene siendo una pieza fundamental en el equilibrio de Racing, producto de su temperamento, inteligencia y sobre todo técnica, que Scaloni valora para reemplazar a Leandro Paredes. De Kevin Lo Mónaco, el polifuncional central de 23 años, que encontró en Independiente la regularidad para despegar su carrera, siendo para muchos el mejor defensor del torneo, no solo por sus cualidades defensivas, sino también ofensivas, gracias a su buena gambeta, potencia
y buen pie que lo ponen como una pieza clave para las transiciones, rompiendo líneas rivales, pudiendo ocupar la salida de Otamendi, cerrando todo con 3 jugadores de River. 2 serían conocidos como Germán Pesela, el central de 33 que considera aún importante para el grupo, así como solía ser Armani, y estaba Gonzalo Montiel, el lateral derecho de 28 años, que a pesar de su mala racha con las lesiones, sigue siendo importante cuando está con rodaje por su personalidad, buenos centros y firmeza a la hora de defender. Pero el último millonario daría la sorpresa con Franco Mastantuono, la gran joya del fútbol argentino, que a sus 17 años viene dando de qué hablar fecha tras fecha, enamorando al Real Madrid, que está dispuesto a pagar hasta 60 millones por el pase de un talento que Scaloni quiere ir sumándolo al plantel para hacer el recambio arriba, ocupando el vacío que dejarán nombres como Lo Celso, Dybala y hasta Messi. ¿Y a vos te gustan estos 5 apuntados por Scaloni? ¿A quién más agregarías a la lista? Pero con respecto a esta tanda, ¿Platense le robó a River? ¿Por qué el árbitro pidió perdón? Y mirá las acusaciones del millonario tras quedar eliminado con el Calamar, que se sintió robado en el Monumental por el árbitro Falcón Pérez, al que acusan de no expulsar a Acuña y Mastantuono, al que incluso alentaría a levantarse rápido tras su infracción en una jugada en la que llegó un lateral que no era para un River, que de esta jugada encontró el empate a los 102 minutos, que dejó muy caliente al capitán Vázquez, que no quiso ni mirar al árbitro por esto. Un tiempo que para muchos fue exagerado, para todo River se quedó corto al acusar que Platense los había perjudicado con su manera de cortar el juego y hacer tiempo, exponiendo que de los 102 minutos de juego solo hubieron 55 de tiempo neto con la pelota en movimiento, creyendo que tendrían que haber adicionado mínimo 10 minutos en el primer tiempo y 15 en la segunda mitad. Equipo chico de mierda. Y el tiempo, hay que poner un cronómetro, hay que poner. Se afanaron el tiempo, se afanaron todo. Ganó bien, con las reglas de los sucios. Pero tras esto, en River también reclamaron que Short debería haber sido expulsado por su entrada a Paulo Díaz, al igual que Tomás Silva por doble amarilla, aunque desde Platense sorprendieron al defender que al final del partido Falcón Pérez les pidió disculpas por haberlos perjudicado ante River. Pidió disculpas por su hijo, que la verdad que no fue malintencionado, y yo le dije que ya está, que no pasa nada. Dios existe, nos devolvió lo que nos teníamos que haber llevado en los 90 minutos. A él me pidió disculpas cuando terminó el partido, me dijo obviamente que era lateral nuestro. Nada, es un ser humano, se puede equivocar, pero estuvo muy bueno lo que hizo, que lo reconoció. ¿Vos qué opinás? ¿Cuál fue el más perjudicado de esta noche? Estoy recaliente con el árbitro, todo muy injusto. Y con estas calenturas encima, Gallardo cometió este impensado blooper con River, y es que en plena tanda de penales, otra vez el millonario fue superado ahora por un Platense que con el tiro de Short definía una serie que para Gallardo aún no había terminado, pidiéndole al árbitro un tiro más para River, al creer que su equipo aún tenía chances, con una insistencia que también mostró Armani, que rápidamente fue a preguntarle a Falcón Pérez si no faltaba uno más para el millonario, que se haría muy viral. ¿Y vos a qué crees que se debió esta desatención del arquero y el DT que se hizo tan compartida? Pero con respecto a los tiros, ¿por qué River nunca gana en los penales? Somos una mierda pateando penales. Y escuchá la reflexión de Gallardo tras convertirse en el primer DT que perdió 8 tandas en la historia del club. Intentaremos trabajar para no llegar a esa instancia primero, y si llega a esa instancia será otra historia diferente. Si nos invade esa negatividad, que si volvemos a llegar o definir otra vez por penal ya está en el ambiente, que no tenemos esa posibilidad de... A mí no me gusta llegar a esas instancias, pero bueno, el fútbol te hace llegar a esas instancias, y bueno, cuando pase eso será otra historia, y los pateadores tendrán que ir con confianza y con convicción a patear, porque no es la primera vez que vas de Talleres en Paraguay, la de hoy, y claramente nos deja un sabor muy amargo, pero bueno, no nos ha favorecido las tandas de penales en estas definiciones. Y con estas palabras, para muchos, la culpa la tiene el mismo Gallardo por subestimar los penales y no entrenarlos como sí lo haría en este caso Platense. Como todo, ¿no? Por ahí suerte, pero se quedaron pateando desde el primer día de la semana. ¿Y vos qué opinás? ¿Es mala suerte lo que tiene River en los penales o falta de entrenamiento? Y con todas las repercusiones, así Platense se burló de River. Y es que tras la eliminación, los hinchas del Calamar salieron a festejar en la General Paz, recibiéndolos con piedras a todos los autos y colectivos que pasaban del millonario, que de la bronca se bajaron para empezarlos a correr en las calles, armando disturbios. En simultáneo se vivía la locura en el vestuario del Calamar, que le dedicaba el triunfo a Racing y River. ¡Este es el famoso Tense!
pero en las redes estuvo muy activa la cuenta, imitando la frase de Gallardo y curiosamente también tirándole a su clásico Argentinos, que quedó afuera con San Lorenzo, al que habían acusado de equipo chico. Pero entre las viralidades destacó Taborda, el ex Boca, que hizo un posteo con el triunfo, agregando el emoji abriendo los brazos como usa siempre Driussi, y curiosamente sumó otra foto dejando en el piso a Mastantuono, que se hizo muy compartida entre los fanáticos ceneices. ¿Y vos qué opinás? ¿Hasta dónde llegará Platense en esta Copa de la Liga? Pero con el resultado histórico para el Calamar. Loco, emocionado. ¿Él será el nuevo DT de Boca? Y mirá la sorpresiva recomendación que le haría este periodista Riquelme. Riquelme tiene que ir a contratar a Orsi y Gómez. Un equipo que supo defender a Racing, campeón de la Sudamericana, campeón de la Recopa. Un equipo que supo defender a River en el Monumental, que estaría imposible. Se come 6 Independiente del Valle, se come 4 Guillermo. Si no era por Falcón Pérez, le ganaba. Boca tiene que jugar con Benfica y Bayern. ¿Qué necesitas? Un técnico que sepa defender. Saben defender y además juega bien Platense. Ya lo tiene que llamar mañana. ¿Y bancás el pedido del Toti Pazman? ¿O crees que tiró cualquiera? ¿Quién sería el indicado para Boca? Igual, ante este tema, según ESPN, Román ya habría decidido a su nuevo entrenador, con el que empezó a negociar en secreto tras la negativa de Milito. Su idea sería presentarlo el martes o miércoles de la semana que viene. ¿Y a quién terminará eligiendo? ¿Será Quinteros, Russo o habrá sorpresa? Aún así, en paralelo a esto, siguieron las acusaciones, porque por un lado, Boca empezó a bloquear a los hinchas por Riquelme y explotó un nuevo enojo entre los fanáticos que acusaron que desde las redes sociales oficiales del Ceneice empezaron a censurar a todos los hinchas que opinaban contra Román y sus decisiones, aplicándoles un bloqueo en las redes sociales para que no puedan buscar ni interactuar con ninguna publicación de Boca, algo que se encargaron de viralizar pidiéndole explicaciones a los encargados de las cuentas del club, que aún no respondieron. Según informan, lo estarían haciendo al considerar que estos reclamos vendrían de bots o cuentas falsas que no son hinchas genuinos de Boca. ¿Y hacen bien acá? ¿O vos qué pensás de estas decisiones? Aunque del malestar virtual se reveló que Boca le pague este sueldo millonario al hermano de Riquelme por esto. Y es que con el malestar de muchos fanáticos, el periodista Tony Serpa reveló el cargo que le dio Román al Chanchi con este salario millonario. El CEO de Boca ¿quién es? Cobra 65 millones de pesos por mes. ¿Y quién es? Es Cristian Riquelme. Ellos tienen todo el derecho del mundo de contratar a quien quieran. Y si además, yo te digo una cosa, si vos me tirás por la cabeza a mí la responsabilidad de manejar a Boca, que sería más o menos 60.000, 58.000 dólares por mes. Sí. Yo te digo, un gerente general de una empresa multinacional como es Boca probablemente cobre eso. Me da mucha envidia y lo felicito. Imagínate que del 90 cubro Boca hace 35 años, yo no supe nunca de un sueldo de un CEO. Yo tengo mucha gente conocida en los pasillos de Boca porque en 35 años se hacen relaciones y el chabón cobra 65. Un crack. Y ante esto se confirmó que el hermano de Román, como CEO o gerente del club, es a sus 40 años el hombre de máxima confianza de Riquelme, encargado de ayudarlo en todo el tema de la administración del resto de deportes de Boca, del alcance de la venta de entradas e indumentario oficial y aportando el diálogo con el resto de dirigentes, siendo el puente entre Román y la comisión directiva, que antes estaba liderada por el vicepresidente Amial, hoy sin aparición en público. ¿Y vos qué opinás de este cargo? ¿Será verdad lo que dicen? ¿O es toda una mentira de la oposición? ¿Qué habrá pasado igual con el vice Amial? Y ya que estamos pensando a futuro, ¿qué debería hacer Riquelme en estos días para mejorar el presente de Boca de cara al Mundial de Clubes?